Los maestros le pidieron, contentos y cortésmente, que dijera quién era él en realidad, de dónde era y si sus padres eran sus padres y sus parientes no eran en realidad tales. Le pedían que dijera claramente si él era el Mesías, el Hijo de Dios, que era cosa conveniente que ellos, los escribas y maestros, supieran bien de qué se trataba en este asunto, que eran los maestros y principales, y era bueno que ellos supieran bien quién era él. Jesús les respondió evadiendo una respuesta directa. Si yo dijere, yo soy, no lo creerían y replicarían, Él es hijo de tal y de tal. Que no pregunten de dónde venía, sino que meditasen su enseñanza y su obrar. Que quien hace la voluntad del Padre, ese es hijo del Padre, pues el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Y quien hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Habló tan hermosamente sobre esto y sobre la oración, que muchos dijeron, Señor, tú eres el Cristo, tú eres la verdad. Se echaron al suelo y quisieron adorarle. Él les dijo, adorar al Padre en espíritu y verdad. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la segunda conversión de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 28. Misión de los apóstoles y discípulos. En la conclusión del sábado habló nuevamente Jesús sobre la murmuración de los fariseos, que decían que tenía demonio y que echaba a estos por virtud de otro demonio más fuerte. Los retó a que dijeran si sus obras y su vida no concordaban entre sí, si no observaba lo mismo que enseñaba. Nada pudieron responderle. Más tarde enseñó también en casa de Pedro sobre las bienaventuranzas y los pobres de espíritu, e hizo una aplicación de los fariseos. Después preparó a los discípulos para ser enviados a su misión. No quería permanecer más tiempo en Cafarnaúm porque la multitud era muy grande y estaba excitada. Había muchos gerasenos que habían venido y querían seguirle, acostumbrados a vagar de un lado a otro, y debían ser mantenidos por ser pobres. Pensaban estos, será como David o Saúl, se hará consagrar rey y establecerá su trono en Jerusalén. Jesús los mandó a sus casas, los exhortó a la penitencia, a observar los mandamientos y las cosas que habían oído de su predicación. Su reino era muy diferente del que pensaban ellos, y allí no podrían entrar los pecadores. Después abandonó la ciudad de Cafarnaúm con sus 12 apóstoles y sus 30 discípulos, y se dirigió al norte del país. Muchos viajeros iban también en la misma dirección. Jesús se detenía a veces y enseñaba a uno y otro grupo a medida que se dirigían a sus respectivas casas. De este modo llegó, a eso de las 3 de la tarde, a una hermosa montaña a 3 horas de Cafarnaúm, no lejos del Jordán. Había 5 caminos que se dirigían a 5 pequeños pueblos de los alrededores. Despidió a los que le habían seguido hasta ese momento y subió con los suyos a la montaña, después de haber tomado algún alimento. En la montaña había un sitial de enseñanza, y allí Jesús les habló nuevamente de su misión. Les dijo que debían mostrar lo que habían aprendido, que dijeran que el reino de Dios se había acercado, que era el postrer tiempo para la penitencia y que el fin de Juan Bautista estaba cerca. Les dijo que bautizaran, impusieran las manos y echaran los demonios.
Les enseñó cómo debían portarse en caso de disputas, cómo debían conocer la vanagloria y falsas amistades, y cómo debían evitarlas. Les dijo que ahora nadie era más que el otro, que en los lugares se albergasen con gentes piadosas y viviesen pobres, no siendo peso para nadie. Les dijo cómo y dónde debían dividirse y juntarse de nuevo, que fuesen de a dos apóstoles y algunos discípulos, y que otros fuesen delante a preparar a los oyentes, reunir a las gentes y traer y llevar mensajes. Los apóstoles llevaban pequeños recipientes de aceite consigo, y Jesús les enseñó a bendecirlo y usarlo para los enfermos. Marcos 6, 7, 13, Mateo 10, 1 y Lucas 9, 16. Les repitió todas las enseñanzas que están en el Evangelio, pero no les habló aún de los peligros, solo en general les dijo: ahora seréis bien recibidos en todas partes, pero llegará un tiempo en que os perseguirán. Se hincaron todos en círculo, y Jesús oró y les impuso las manos sobre la cabeza. A los discípulos solo los bendijo. Se abrazaron luego y partieron. Les había señalado la dirección, el camino y el tiempo que debían durar sus misiones, para reunirse otra vez con Él, distribuir de nuevo los discípulos y llevar mensajes. Con Jesús quedaron 6 apóstoles: Pedro, Santiago el menor, Juan, Felipe, Tomás y Judas. Y con ellos 12 discípulos, entre los cuales los 3 hermanos, Santiago, Sadoc y Eliakim, hijos de María Elí. Además Manahem, Natanael, el pequeño Cleofás, y otros de los más jóvenes. Los otros 6 apóstoles tenían 18 discípulos consigo, entre ellos José Barsabás, Judas Barsabás, Saturnino y Natanael Chaset. Natanael, el novio de Caná, no salió con ellos porque tenía otro encargo que cumplir con la comunidad y trabajaba como Lázaro. Lloraban cuando se separaban, y los que partían se dirigieron hacia el este, en dirección del Jordán, donde he visto que había un lugar llamado Lecum, a 1/4 de hora del Jordán. Jesús se encontró de nuevo a pie de la montaña, rodeado de multitudes que salían de Cafarnaúm para ir a sus países. De allí se dirigió Jesús con los suyos hacia Safet, al sur, sobre la montaña en dirección a un poblado llamado Jucoc. Delante de este lugar le salió al encuentro mucha gente que lo recibió con grande alegría. Junto a un pozo le esperaba un ciego y varios baldados que pedían ayuda. Jesús le mandó lavarse el rostro con las aguas del pozo. Cuando lo hizo, le ungió con aceite sus ojos, quebró una ramita de una planta y poniéndola delante de sus ojos preguntó si veía algo. Dijo: veo un árbol muy grueso. Jesús ungió de nuevo sus ojos y preguntó lo que veía. Aquel contestó: Señor, veo montes, árboles, hombres. Y cayó de rodillas dando gracias. Hubo grande alegría entre todos, y llevaron al hombre a la ciudad. Jesús curó también a los baldados que estaban con sus muletas. Estas muletas eran de madera fina, pero muy resistente, y tenían 3 patas cada una, de modo que podían quedarse de pie solos y atados tan fuertemente que los enfermos se podían apoyar sobre ellas con el pecho. Cuando el ciego sanado entró en la ciudad cantando, salió mucha gente de la ciudad, y con ella el jefe de la sinagoga y los maestros de la escuela con niños. Jesús entró con ellos en la escuela y enseñó sobre las 8 bienaventuranzas por medio de parábolas y comparaciones. Los exhortó a todos a la penitencia, porque el reino estaba cerca. Explicó las parábolas. Los discípulos estaban presentes. Les dijo a ellos que entendieran bien para que pudieran repetir estas cosas en los pueblos vecinos y en las casas donde fueren. De este modo aprendían en esas enseñanzas lo que debían luego repetir en los diversos lugares, puesto que se repartían y enseñaban, sanaban y volvían a reunirse por la noche donde se hallaba Jesús. Jesús enseñó en la casa del jefe de la sinagoga con los discípulos, y luego comieron pescados, miel, pequeños panes y frutos. Jucoc está como a 5 horas al noroeste de Cafarnaúm, a 5 horas al sudoeste de la montaña de la despedida para misionar, y a unas 3 horas al sur de Safet.
Aquí hay solo judíos y en general bastantes buenas gentes. La mayoría ya recibió el bautismo de Juan. Se ocupan en trabajos de telas finas, de lana, de bandas angostas y en confeccionar franjas y borlas de seda. También hacen suelas para zapatos, bajo los cuales ponen dos tacos. En el medio se pueden doblar y son muy cómodos. El polvo del camino sale por los agujeros que les hacen. Los apóstoles se reparten la ciudad y van por los alrededores. La ciudad debe haber sido una fortaleza, pues hay varios fosos en torno y se entra por un puente. Desde la puerta se ve adentro la hermosa sinagoga. Los fosos están ahora sin agua. En torno de la ciudad hay alamedas, de modo que no se ve la ciudad sino cuando se está muy cerca. La sinagoga es muy hermosa, rodeada de columnas, de modo que en ocasiones de mucho concurso se abren sus portales y se agranda. Por detrás termina en semicírculo cerrado. Está sobre un lugar libre al final de la calle. La ciudad es limpia y bien edificada. Se reunieron todos en la sinagoga. Jesús, antes de entrar, sanó en uno de los pórticos a una cantidad de enfermos y en otro a mujeres enfermas. Trajéronle muchos niños enfermos en los brazos de los padres, a los cuales sanó. A los niños sanos los bendecía. En la sinagoga enseñó sobre la oración y habló del Mesías, que había llegado, que vivían en su tiempo, que enseñaba su doctrina. Habló de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y yo entendí que era adorar a Dios en el Espíritu Santo y en Jesucristo, pues Él era la verdad, el verdadero Dios vivo hecho carne, el Hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo. Los maestros pidieron contentos y cortésmente que dijera quién era Él en realidad, de dónde era y si sus padres eran sus padres y sus parientes no eran en realidad tales. Le pedían que dijera claramente si Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que era una cosa conveniente que ellos, los escribas y maestros, supieran bien de qué se trataba en este asunto, que eran los maestros y principales, y era bueno que ellos supieran bien quién era Él. Jesús les respondió evadiendo una respuesta directa. Si yo dijere, yo soy, no lo creerían y replicarían, Él es hijo de tal y tal. Que no pregunten de dónde venía, sino que meditasen su enseñanza y su obrar, que quien hace la voluntad del Padre, ese es el Hijo del Padre, pues el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, y quien hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Habló tan hermosamente sobre esto y sobre la oración, que muchos dijeron, Señor, tú eres el Cristo, tú eres la verdad. Se echaron al suelo y quisieron adorarle. Él les dijo, adorar al Padre en espíritu y verdad. Con esto salió de la ciudad y caminó por los suburbios con el jefe de la sinagoga, y allí pernoctaron él y sus discípulos. En estos suburbios hay una escuela y ninguna sinagoga. La escuela es frecuentada y se enseña bien. Todavía se ven las antorchas de la fiesta. En otros días enseñó Jesús en Jucoc con parábolas del sembrador y de los diversos terrenos y modos de recibir la semilla. Luego del buen pastor que vino a buscar las ovejas perdidas, aunque fuera una sola que alcance a salvar y poner sobre sus hombros. Añadió, esto hará el buen pastor hasta que los enemigos lo maten. Sus siervos y los siervos que vendrán después del pastor hagan lo mismo hasta el fin de los siglos. Aun cuando no se salve más que una oveja, el amor está contento. Enseñó todas estas cosas en modo muy hermoso y amable.